Pues en realidad primero encuentro como la historia, ¿no? Mm. Yo estaba interesada en escribir sobre el sistema penitenciario en Estados Unidos porque llevo muchos años viviendo allí. Y pues ya una vez que tienes la historia, los personajes como que nacen solos, ¿no? Solamente es pues cuestión de encontrar qué tipo de voz o desde dónde quieres narrar el espacio, pero el nacimiento del personaje es sencillo ya una vez que tienes la historia. Sí, es cierto que es verdad que la historia, claro, la historia viene a través muchas veces de testimonios, aunque no te des cuenta, pero claro, estás a lo largo de tantos años en un país que evidentemente te va llegando pues estímulos y testimonios orales o escritos o en prensa, y sí, efectivamente, pues a partir de ahí surge la historia, pero ya los personajes surgen a través de la historia, ¿no? A veces con temor, ¿no? Porque es verdad que en cierta manera me la juego porque son temas tan inverosímiles, ¿no? Que es difícil, incluso para mí cuando iba investigando yo decía, esto no puede ser, y veía los informes de las Naciones Unidas y todavía yo decía, esto no puede ser, o sea, es que era como una incapacidad que yo tenía, ¿no? Entonces, pues en este caso he intentado lidiar insertando, digamos, diferentes géneros, como algunos que tiran hacia la crónica o hacia incluso el ensayo, el testimonio oral, y después algunas de las notas las puse a pie de página en lugar de ponerlas al final del libro, que yo normalmente prefiero final del libro para no interrumpir la lectura, pero consideraba que lo que se estaba contando resultaba tan inverosímil que yo tenía que decir que esto era cierto, y claro, yo no tenía otra manera de decirlo porque yo los testimonios que estaba trasladando eran traducciones mías, pero eran traducciones más o menos literales, entonces yo no podía cambiar esos testimonios, lo único que me quedaba era pues en una nota a pie de página comentar este testimonio es real y sucedió tal día, a tal hora, en tal sitio, ¿no? Sí, claro, también se puede ver así, ¿no? Pero en mi caso tenía un sentido también pues de apoyar la verosimilitud de una manera que es compleja, porque claro, la verosimilitud no necesita, en realidad tú no necesitas para hacer una historia creíble, tú no necesitas echar mano de una nota a pie de página, ¿no? Eso es el talento del escritor, ¿no? Lo que tiene que solucionarlo, pero en este caso, como digo, sí era necesario porque los testimonios se trasladan tal cual, entonces pues yo tenía que hacer saber que no eran realmente mis palabras, ¿no? Pues es curioso porque es verdad que a pesar de que el tema de los trasplantes ilegales es absolutamente monstruoso, hasta niveles que uno no puede ni sospechar de estar leyendo y decir, bueno, lo paro porque tengo que descansar. Lo que más me llama la atención es que en el corredor de la muerte haya personas que están a cargo de los mismos guardias durante 15 años, a lo mejor, o 16 años, y que esos guardias los hayan alimentado durante todo ese tiempo, que sepan el nombre de los hijos, que sepan datos personales el uno del otro, y que después sean capaces de llevarlos a la cámara de ejecución. O sea, eso es, yo creo que una de las cosas que más me impresiona, ¿no? Porque al fin, aunque el que esté ahí sea un monstruo, vamos a poner en el peor de los casos, que hay muchos inocentes, pero vamos a poner que es un culpable, y aún así yo pienso que siempre hay algo de humanidad en todos nosotros, incluso en un verdugo, que especialmente si has conocido a una persona durante 15 años, debería de imposibilitar la ejecución, ¿no? Pero no sucede así, ¿no? Pues ahí se arma una relación pues, necesaria, porque es lo único, o sea, hay presos que cometen ciertas faltas leves, que son las únicas que pueden cometer ahí encerrados, para que les den una paliza y sentir el contacto humano, o sea, porque no lo tienen, entonces lo único que tienen son los guardias y Robin, pues en este caso también, y efectivamente pues es su manera de encontrar cierto calor, aparte pues ya de la relación con esa persona fuera de la cárcel, ¿no? Pero la existencia del guardia es lo único que tiene un preso, ¿no? Básicamente. Bueno, hay dos cosas. En la parte del corredor de la muerte, pues
la novela se llama 6 formas de morir en Texas porque hace unos años, cuando se ejecutaba un prisionero, en el certificado de defunción había 6 casillas que se podían marcar. Pues estaba la muerte accidental, la muerte natural, ¿no? Y cuando había una ejecución, la casilla que se marcaba era la de muerte por envenenamiento letal. Pero ahora esto ha cambiado y la casilla que hay que marcar cuando hay una ejecución es la de homicidio, con lo cual el Estado está manifestando de manera evidente que comete homicidio, ¿no? De manera legal. Entonces me parece, no sé si muy curioso o muy despiadado, ¿no? Y en el tema de los trasplantes ilegales en China, lo curioso, porque claro, uno sabe que trasplantes ilegales hay en todas partes. En India una persona puede vender un riñón para poder ayudar a su familia o voluntariamente, pero es que en China es una cuestión estatal, ¿no? Donde todo este sistema está absolutamente institucionalizado por parte de las prisiones, de los centros penitenciarios, ¿no? De los hospitales y del Estado, en definitiva. Entonces eso es lo que me llamó la atención, ¿no? El asesinato por parte del Estado, tanto en Estados Unidos como en China, un país que se considera y se declara defensor de los derechos humanos como Estados Unidos, y por otra parte China, que no es vista así realmente, pero que es un gigante económico, ¿no? Justo el otro día fue el Día Internacional en contra de la pena de muerte y bueno, pues en las charlas que hubo así para celebrarlo, celebrar no sé si es la palabra, pero se decía, no es homicidio ni es ejecución, es asesinato, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque yo la verdad que es la primera vez que yo pensaba que era una originalidad mía, pero no, pero es que es la verdad, es que es asesinato, ¿no? Pues yo siempre había estado interesada en el cuento de verdad, ¿no? Cuando yo decía que me encantaba el cuento no era porque, no sé, porque no me sintiera con ganas de escribir una novela, realmente es que me gustaba mucho, y me encanta, me apasiona el cuento, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es una cuestión raro de explicar a lo mejor, pero de ritmo. Y es que para mí la natación y la vida en el agua, digamos, es muy, muy importante, ¿no? Porque vivo en Nueva York y es lo único que me quita la ansiedad, ¿no? Yo todos los días, como disciplina, pues me voy a nadar y nado bastante. Entonces yo hacía muchos años practicaba la apnea, el buceo a pulmón. Y durante todo ese tiempo yo estuve practicando, escribiendo cuentos. Y yo no vi importancia, yo no vi ninguna asociación entre el cuento y la apnea, ¿no? Pero un día pues decidí atravesar a nado el estrecho de Gibraltar y después, así en mi fantasía, dije, bueno, después el Canal de la Mancha, en fin, dedicarme también a la natación ya en aguas abiertas. Y ese mismo día decidí escribir una novela, ¿no? Y yo creo que es por eso, por una cuestión de que como paso tanto tiempo en el agua, bueno, me puse enferma durante un periodo bastante malo, que ya estaba prácticamente superado, pero bueno, tuve que interrumpir la apnea durante muchísimo tiempo y la natación también, pero pasaba tanto tiempo en el agua puesto que es mi medio de relajación y donde me vienen las ideas realmente, yo encontraba que cuando estaba nadando largas distancias, a lo mejor estaba nadando en la piscina de entrenamiento 2 o 3 horas sin parar, y claro, la mente pues te vas relajando y te va entrando la historia y vas imaginando y vas fantaseando porque claro, es larga distancia, o sea, te permite pensar mucho porque aunque es esfuerzo, pero no es, digamos, entrenamiento de velocidad, ¿no? Que eso no te permitiría pensar, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando surgió la idea de la novela y se fue desarrollando en el agua, ¿no? Digamos. Mientras que la apnea yo la vinculo con el cuento porque, claro, necesariamente las inmersiones de apnea son muy cortitas, porque son muy, muy breves porque vas con tu propio aire y ya, ¿no? Y cuando sale algo, sale un cuento que pues es necesariamente siempre breve. Yo lo vinculé con una cuestión de ritmo y de hecho ahora he vuelto a la apnea y he vuelto a escribir textos cortos, ¿no? Muy curioso.
Sí, claro, lo que pasa que es como esta caja sería, bueno, que para quien no lo sepa, son cajas que se utilizan como método a veces de tortura, que están a menos de 0 decibelios, y pues uno enloquece porque el cerebro, pues al no encontrar ruido fuera, pues lo busca dentro, ¿no? Entonces uno se escucha su sistema de circulación, su sistema nervioso, y pues prácticamente enloqueces, pierdes el equilibrio, porque pues también el equilibrio es la cuestión del sonido. Eh, y la apnea es verdad que puede considerarse un poco así, porque es cierto, cuando alguien me pregunta, ¿y qué ves, no? Cuando estás ahí abajo, o qué, porque lo relaciona mucho con el submarinismo y no tiene nada que ver, ¿no? Siempre se ha dicho, los apneístas siempre han dicho que el submarinismo es para ver el exterior y la apnea es para ver el interior, ¿no? Entonces es curioso que me hagas esa observación, porque, ¿verdad? Igual que en la caja esta de tortura, uno se escucha a sí mismo, aunque como un método de involuntario, ¿no? En la apnea es verdad, también uno como que todo es mucho más introspectivo y de hecho cierras los ojos, no ves nada, porque así conservas más oxígeno y puedes aguantar más tiempo la respiración, ¿no? Entonces es algo mucho más interno. Lo que pasa es que a mí me picó una garrapata y me transmitió el Lyme disease, la enfermedad de Lyme, y estuve muy mal. Entonces el médico me recomendó, una de las cosas, pues bueno, perdí mucha musculación y después las articulaciones se me resintieron mucho, tenía muchísimo dolor articular. Entonces el médico me recomendó fortalecerlo, pero yo ya con la natación más no podía hacer, o sea, era... Y el estrecho. Sí, ya digo, pues, ¿no? Entonces siempre es bueno cambiar de deporte porque fortaleces otros músculos. Y entonces empecé con la escalada, que a mí realmente nunca me había llamado mucha atención. Y la primera vez que lo hice, digo, ¿cómo me he estado yo perdiendo esto, no? Y me fascinó de tal manera que, bueno, me apunté a un rocódromo. En Nueva York era invierno y pues no podía irme a escalar afuera ni nada. Pero bueno, han sido como encuentros muy tangenciales, ¿no? No soy escaladora, no, sí tengo mucha fuerza todavía, aunque ya está enferma, y pues bueno, más o menos se me da bien, pero lo he hecho poquitas veces, ¿no? Sí, yo escribí para una revista que se llama Librújula sobre, más o menos, pues es eso, ¿no? Que es el vínculo que yo encuentro entre el agua y la escritura, y también lo que significa el agua para mí, y por qué es para mí posible y necesario nadar durante tantas horas, porque en fin, pues yo soy muy obsesiva y creo que tiene también que ver con eso, ¿no? Con el conteo. A mí me gusta mucho aunque parezca raro, ¿no? Pero es contar los largos, ¿no? Me relaja. Tengo un reloj que no me hace, pues lo mide automáticamente, ¿no? Yo no tendría que estar contando lo largo, y sin embargo siempre voy 1, 2, 3, hasta 300, ¿no? Entonces, pues escribí sobre este tipo de cosas, ¿no? Pues para mí lo más complejo es la tierra, o sea, Nueva York sobre todo. Nueva York es que es muy... el primer ataque de pánico que yo tuve, que yo no sabía que eso sería posible para mí, fue en Nueva York, ¿no? Y a partir de ahí fue el primero, me dijeron, te van a dar más. Y bueno, ya lo tengo superado, pensaba que nunca se irían, pero se fueron. Pero me cuesta mucho, ¿no? O sea, yo en Nueva York también supe lo que es una agorafobia, es un tiempo sin poder, o sea, yo iba de casa, me tenían que llevar en coche a dar las clases en la universidad, y me daba mucho pánico, entonces me resultaba muy inquietante, ¿no? Ya todo eso está mejor, de vez en cuando sí tengo épocas que me siento un poco más vulnerable, pero en el agua, cuando estoy en el agua, realmente... es que siento que estoy donde tengo que estar y que no me preocupa nada y que los problemas han quedado en la costa, y me siento muy a gusto. Pues sí, absolutamente. Yo no me di cuenta de todo esto, pero a medida que me vas diciendo, pero eso se aprende mucho en algunas entrevistas, ¿no? Porque efectivamente yo cuando estoy ahí abajo realmente estoy yo conmigo misma, por tópico que suene, pero hay muy pocas veces que uno es tan, o que yo soy tan consciente de lo que soy y de mi vida, como cuando estoy en el agua, no solo haciendo apnea, pero nadando, y no me gusta tampoco nadar en multitud, o sea, no soy de hacer travesías de estas populares, o prefiero hacerlas sola o con una persona. Y el caso de Robin es exactamente lo mismo, ¿no? Ella está en un ámbito muy solitario,
y también es capaz de reconocerse en sí misma cuando, por ejemplo, habla de esa escena que tiene con el espejo, ¿no? Entonces sí hay siempre se dice que todo libro, aunque sea de ficción, ¿no? Pues es al fin y al cabo biográfico, ¿no? Entonces, sí, yo, pues sin hacer spoiler, es verdad que la novela pues presenta así como temas muy cruentos, pero mi idea era tener un final feliz, yo creo, dentro de las posibilidades, que tampoco podías hacer al final un final Disney, ¿no? Pero dentro de las posibilidades sí considero que es un final feliz. Y sí, pues esa era y la cuestión de la libertad pues es para mí fundamental también, ¿no? No, yo no, vamos, yo soy muy optimista en mi vida diaria, pero no creo que yo tenga ojalá tuviera ojalá yo tuviera el poder de cambiar algo, ¿no? Pero es que hay libros muy potentes también de personas que han estado en el corredor, que está por ejemplo el libro de Damien Nichols, que estuvo 18 años en el corredor de la muerte, acusado de de asesinar a 3 niños, entró siendo menor y fue declarado inocente, y su libro es muy poderoso y no ha cambiado nada. Bueno, o sea, sí ha cambiado algo, por lo menos a nivel social, quiero decir, fue muy apoyado, ¿no?